quiero llorar con esto, pero él vendía, por lo menos me contaba el papá, vendía ballenita que se usaba para los cuellos de la camisa y vendía una pintura colibrí. La pintura colibrí. En los colectivos y en los tranvías. Ese había sido presidente de la República Argentina, había sido vicepresidente de la República Argentina, don Elpidio González, y por eso crearon esta ley, que si vos formaste parte de la forma presidencial, tenías una pensión, y él, que se la crearon para él, no la aceptó. Dijo, no, si hay gente que está peor que yo, ¿por qué voy a aceptar? ¿Por qué le voy a sacar esto a la República? Ese fue bueno, pero va la fórmula. Marcelo de Alvear lo gana las elecciones, y Irigoyen no se presenta, no había posibilidad de dos mandatos seguidos. Sí podías hacer un tercer mandato, pero había un acuerdo que no podía hacer un segundo mandato seguido. Va Alvear con Elpidio González, y Alvear lo pone primero como ministro a Rafael Herrera Vega. Y él trató de hacer una reforma tributaria, lo que no pudo hacer Salaverry, trató de hacer. Es más, trató de, porque Salaverry quiso hacer un impuesto a las ganancias a las estancias, a las personas. Una especie de impuesto a la ganancia de bienes personales a las personas. Esto es lo que trató de hacer él. Pero lo que sí logró fue, porque la idea de industrializar el país era meterle una arancel a todos los productos importados del 25%. Si estos son liberales, se dicen liberales que están ahora, miren lo que era en esa época. Lo que era en esa época. Recuerden que Irigoyen decía que en el Senado votan las vacas. Ahora votan los ojeros, pero votaba. Entonces acá tenés, elevó un 25% todos los aranceles aduaneros, lo sacó por ley, pese a que el Senado se opuso. Sin embargo, hizo concesiones y acuerdos y logró aprobar para proteger la incipiente industria nuestra. Le metió una arancel a todo le aumentó un 25%. ¿En qué año fue? ¿En qué año? ¿Qué año fue? En el mismo año, en 2023, porque a fines del 23, porque Herrera Vega, esto lo metió. Pero como le falló, no le aprobaron el presupuesto a Herrera Vega. Entonces, ¿qué hizo Marcelo Torcuato? Lo reemplaza a Herrera Vega. Herrera Vega estuvo un año y lo tuvo como segundo de Alejandro Bunge, que es uno de los grandes economistas argentinos. Ahora vamos a ver. Bueno, el plan de Herrera Vega combinaba el ordenamiento presupuesto que no le aprobaron. En esa época era gravísimo. No le aprueban el presupuesto mejor porque está con decreto de urgencia que demuestra la verdad que nadie dice nada. Y si lo van a aprobar, la Comisión Mixta de Revisión de Cuentas y la Comisión Bicameral de Seguimiento del Derecho. En esa época no. Entonces no le aprobaron el presupuesto, por eso se tuvo que renunciar a Herrera Vega. Con la eliminación de las partidas de sectorialidad financiadas con impuestos sobre la renta de carácter progresivo, de aprobarse, que no se aprobó porque no aprobó el presupuesto, había sido el primer impuesto a las ganancias personales implantado en Argentina. Incluía impuesto a la herencia, a ellos, que suceden como este gobierno que hizo, la sacó. Lograron con mucho sacrificio reeditar para los fines educativos, por un proyecto educativo, el impuesto a la herencia. ¿Qué hace este gobierno? Lo primero que hace, saca el impuesto a la herencia. Lo paupérrimo que quedaba el impuesto a la herencia lo sacó. Sacó el impuesto a la transferencia de inmuebles. Bueno, vos sos corredor inmobiliario, ¿sabés? Sacó el impuesto a la transferencia de inmuebles, todas las prebendas para ellos. Bueno, fue lo mismo que hizo Martínez de Oz. ¿Qué? Martínez de Oz hizo eso cuando. Claro, Martínez de Oz existía, mucho tiempo existió el impuesto a la herencia. Martínez de Oz lo sacó. Después, cuando vino la democracia, lo lograron restituir, pero para educación. Se creó un fondo educativo. Vino sin silencio, con un DNU lo sacó sin pretender nada. Acá, lo reemplaza. Después de que no le aprobaron el presupuesto a Vega Herrera, lo que hace lo reemplaza Víctor Molina, que también es un estanciero. Entonces acá se produce un quiebre al gobierno radical, pero ya no querían desarrollar la industria, ya no querían integrar a los trabajadores, ya los trabajadores tenían el sector público, ya estaban, no querían seguir integrando trabajadores del sector público. Recordemos que había Irigoyen creó la caja jubilatoria del Estado y creó la caja de los trabajadores ferroviarios. Ya no quería hacer más nada. Los ferrocarriles, había una parte de ferrocarril que era estatal. Ya no quería hacer nada de eso, entonces puso un hombre que era, uno que propuso la creación de un banco agrícola, un hombre que era del palo de ellos, que pertenecía a la oligarquía ganadera argentina. ¿Qué tuvo suerte? La buena cosecha. En esa época llovía y nos salvamos todos. La suerte que tuvo Víctor Molina era un gran estanciero y en el momento que asumía acá como ministro de Economía, había sido ministro de Economía de la provincia de Río Negro, donde tenía grandes estancias. Era un rico de él. Bueno, le tocó actuar en una época notable de bonanza económica, rechazó el proteccionismo de Salaverry y también de Herrera Vega,
y sostuvo un legalismo prácticamente irrestricto. La producción agropecuaria resultó muy favorecida, pero en cambio la industria cayó muy mecánicamente. Se dejó apoyar la industria y ahora vamos a hablar. Alejandro Bunge. Alejandro Bunge fue el verdadero cerebro del plan de Herrera Vega. El verdadero cerebro. No solamente porque lo acompañó en toda la disertación ante la Cámara de Diputados y de Senadores para defender el presupuesto, sino porque él va a ser el que va a leer, se va a convertir en discípulo de Friedrich List. Bunge pertenecía a la familia de Bunge y Bor. Era rico. Entonces se lujo de viajar a Europa y ahí lo conoció en Alemania a List. Y se hizo fervientemente partidario de List. A List lo acusan de ser el mentor del Tercer Reich, del Estado, del capitalismo de Estado. Pero todo en su medida armoniosamente. Yo tomo un vaso de vino, me hace bien. Tomo un litro, me hace bien. Todo en su medida armoniosamente, de medida general. ¿Qué lo proponían ellos? Una fuerte participación estatal. Fue el primero que creó una dirección estadística. La primera vez que trataba de medirse el Producto Bruto Interno en Argentina lo hizo Alejandro Bunge. Alejandro Bunge es como hablar de esos grandes jugadores de fútbol que uno nunca vio, de Vicente de la Mata, o de, qué sé yo, que te hablaba del Charro Moreno, de esos grandes jugadores que uno no vio. Bueno, así, claro, así pasa con Alejandro Bunge. Esos grandes jugadores que uno no vio, vos sí los viste al Charro Moreno, pero que más antes, más antes, esos grandes jugadores que hablan de los que canta Gardel, cuando canta ese Patadura, que habla de esos grandes jugadores que uno supone que grandes jugadores, mayor tiro que Bernabé Ferreira. Bueno, el Bernabé Ferreira de esta historia es Alejandro Bunge. En 1940 escribe su libro La Nueva Argentina, que es copia o muy influenciado por el libro de Friedrich List. Sí, la otra. Partidario argumenta mostrando que los países más desarrollados de Europa y Norteamérica han crecido merced a políticas económicas proteccionistas. Es más, ahora hay un economista que tiene un libro que se llama Pateando la Escalera, que cuenta lo mismo que nos contaba Bunge en ese momento. Pateando la Escalera, primero ellos se desarrollan y después se hacen liberales. Estados Unidos Inglaterra primero protege todo lo suyo y se hace liberal el comercio hacia afuera, pero para esto protege todo lo suyo. Estados Unidos hace lo mismo, protege todo lo suyo. Europa hace lo mismo. Fíjate, ¿por qué es tan importante el comercio de alimentos de Europa? Porque tienen subsidios a los farmers, a los productores, tienen subsidios a la producción agrícola, tienen subsidios a la población para que consuma los productos agrícolas franceses, por ejemplo. Trata también de mostrar que las políticas de capital no abaratan el costo de la vida, sino que a mediano plazo lo encarecen por empobrecimiento de la población. Dígame si estas palabras nos pueden ser dichas ahora. Demuestra que el libre cambismo que dice no, porque voy a pagar impuestos al Estado, porque voy a pagar el arancel, lo puede importar acá. Sí, voy a importar, Martín Dios hizo lo mismo, importar, pero que hay acá es trabajo argentino. ¿Qué es lo que tiene nuestro producto? Trabajo argentino. Flor de Seibo, que había hecho ese gran economista, fue Miguel Miranda, tal vez no eran de buena calidad, pero tenían trabajo argentino. Acá vos permitís importar, que igualen los precios, que se igualen los precios internacionales. La verdad que a nosotros nos igualan los precios internacionales para perjudicarnos a nosotros. Nos venden el combustible, el alimento, todo que lo producimos nosotros al precio internacional. ¿Qué es lo que nos internacionalizan? Los salarios. O sea, con un salario que la quinta, sexta o décima veces menor que lo que cobran ellos y nos internacionalizan los precios que nosotros producimos. Bueno, esto es lo que se opone a Alejandro Bunge. Las políticas liberales, lo único que no habrá del costo de la vida, sino habrá al principio, porque importamos todo, DM2. ¿Se acuerdan que viajaban en DM2? Yo he tenido compañeros, amigos que tenían un peso y de pronto viajaban por Avenida España, Francia, viajaban por todos lados y traían todo el abatillo, traían todo, bueno, DM2, después para buscar. Sino que a mediano plazo lo encarecen por el empobrecimiento de la población, porque no hay trabajo. Es la otra. Bueno, acá lo que decíamos recién, la riqueza no es tan importante como el poder de crear riqueza. La riqueza no es tan importante como el poder de crear riqueza. El que crea riqueza es la industria. Ese poder de crear riqueza, ese potencial, solo puede ser producto de la industria. La industria, Pellegrini opinaba lo mismo. Sin industria no hay nación, decía Carlos Pellegrini. O sea que se encuentra que Pellegrini era un dueño de campo. Sin embargo, se da cuenta que necesitaba industrializarlo. Es más, ahora vamos a ver que el primero que lo instrumenta también es un dueño de campo. El primero que plantea la industrialización, es cierto que el mundo estaba en guerra y necesitamos sustituir esa importación acá. Va a ser Federico Pinedo. Sí, apuro el expediente. La otra, te pido por favor. Bueno, la crisis capitalista de 1930. Acá se produce
en los países desarrollados una crisis de sobreproducción relativa. Nosotros la vivimos cuando fue la crisis del año 2000. ¿Se acuerdan en 2008 cuando quebraron la bolsa? ¿Por qué quebraron? Yo he visto, tengo presente la foto del diario Clarín, los autos Chevrolet en General Motors, los autos Chevrolet cubiertos por la nieve porque no podían vender. O sea, el drama que tiene la sobreproducción relativa es que del otro lado no había poder adquisitivo para comprarlo. Ese es un problema de ellos, no nuestro. Nosotros podemos tener un sector que puede tenerlo, pero la insuficiencia nuestra es una insuficiencia de inversión. Nosotros tenemos falta de producción. Nosotros tenemos un producto bruto de 400, al año pasado, 480 mil millones de dólares, y podría estar 2 veces más. Sin embargo, no están las inversiones ni los trabajadores cumpliendo su función de trabajadores para producirlo. En cambio, en ellos, en Estados Unidos, donde se produce la crisis, tenían abarrotado de mercancía y no podían vender. Es lo mismo que produzcamos todas estas sillas, están acá todas. Y resulta que lo que están son acá. Entonces, no puedo vender una silla más, porque yo tengo sillas sin vender. ¿Para qué voy a producir yo sillas nuevas? Tengo una acá, son 4 solas, pero pongámosle todas las sillas atrás. ¿Para qué voy a producir todas sillas nuevas yo si tengo toda esta cantidad de sillas estoqueadas? Es un stock no deseado, sin vender. Por eso Keynes va a hablar de la demanda efectiva, la necesidad de que venga alguien y demande por eso. Y por eso Keynes va a hacer un ejemplo que siempre se utiliza en estos casos, que es, contratamos una flotilla de trabajadores para que entierren con una botella con dinero en una mina, y después contratamos otra flotilla de trabajadores para que se entierren esa botella y se paguen con ese dinero. En realidad no estaba pensando en un trabajo inútil, él estaba pensando en la obra pública, estaban pensando en vías férreas, en construcción de casas, en cosas para hacer. Sí. Sin que cayera, no te olvides que en la época que se aplica esa política económica, no tiene que interrumpir mucho más, es que se da justamente que en el 17 gana la Unión Soviética, suben los comunistas en Rusia, se crea la Unión Soviética. El peligro de los yanquis y del resto del mundo capitalista es que todos fueran a las fauces de la Unión Soviética por el malestar producido por la falta de trabajo y la miseria que se producía en la población. Y Keynes salvó el sistema en su momento. Es fácil, tal cual lo contó él. Keynes es un hombre muy rico, tenía la colección de cuadros de pintura, no era Fortabat, pero tenía la colección de cuadros